Bueno, pues martes sí, martes no, tenemos la inmensa suerte de estar con nuestro amigo Alejandro Bancalero de Bancalero Abogados. Así que hoy vamos a aprender un montón. Alejandro, buenos días. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros ¿Qué tal? muy ¿Cómo bien, estáis? ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí de martes, empezando la mañana. Bueno, que no es poco, ¿verdad? Nada más, no es poco. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la elección de los autónomos sobre su base de cotización, los efectos y los plazos. Efectivamente, Y después una cosita efectivamente. de una rehabilitación de edificios y medidas. Efectivamente, así es. Guay. Mira, vamos a comenzar con el tema de, bueno, llamada a los autónomos, que hasta el 30 de junio pueden cambiar la base de cotización, ¿no? Ujú. Los autónomos pueden elegir su base de cotización siempre que se encuentre comprendida entre la mínima, que es de 960,60 euros, y la máxima, que es de 4.139,40 euros mensuales, ¿no? Los trabajadores autónomos, como digo, pues que quieran modificar su base de cotización en el RETA, que es el régimen especial de trabajadores autónomos, y que dicho cambio produzca efecto a partir del 1 de julio, pues pueden presentarlo la solicitud de cambio en una oficina de la Tesorería General de Seguridad Social o de forma telemática, que ya comentaremos posteriormente cómo se puede hacer, hasta el 30 de septiembre del 2022, ¿no? Ya que nos encontramos dentro del segundo plazo de los 4 que se establecen para ello, ¿no? Los 4 plazos que se establecen en el año. Los autónomos, como digo, pues pueden elegir su base de cotización siempre que se encuentre comprendida entre la mínima, que he comentado anteriormente, de 960,60 y la máxima de 4.139,40 euros mensuales. La finalidad, Antonio, es para poder adecuar el nivel de ingreso de los autónomos a la base de cotización de cada momento, ¿no? Anteriormente, hace ya algún tiempo, algunos años, pues bueno, en principio tú te dabas de alta por una cuantía, o sea, en este caso, por una base mínima o máxima, y claro, ahí tenías que estar todo el tiempo, y decía algún autónomo que nos visitaba o que nos llamaba y tal, y decía, bueno, pero si es que a mí me baja la facturación o sin embargo me ha aumentado y quiero aumentarla, ¿no? Claro, es que Pues o no entonces, puedo o me va eh, mejor de lo que yo pensaba. efectivamente, bueno, pues existe esa posibilidad hoy en día, ¿vale? Y bueno, era comentarlo, la solicitud se puede realizar en cualquier momento, solo produce efecto en determinada fecha, ¿no? Dependiendo de cuándo se realiza el cambio. Y os voy a poner en 2 breves ejemplos. Si la modificación se solicita del 1 de enero al 31 de marzo, ¿vale? Que ya han sido fechas pasadas, pues produce efecto a partir del 1 de abril. Ahora, por ejemplo, que estamos entre el 1 de abril y el 30 de junio, hoy es día 21, pues hasta la semana que viene va a producir, si nos modificamos nuestra base de cotización, vamos a tener efecto a partir del 1 de julio. O sea que, como hemos comentado anteriormente, hasta el 30 de junio se puede cambiar la base para la próxima fecha, ¿no? Para el Ujú. próximo 1 de julio. Y, por ejemplo, en el verano me dice, oye, pues mira, estoy en Sevilla, por ejemplo, y a lo mejor pues me voy a marchar fuera o tal, o no voy a facturar tanto, pues entonces desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre se puede modificar esa base de cotización y produce efecto a partir del 1 de octubre, ¿vale? Con lo cual, bueno, son plazos que podemos estereotipar, que podemos que podemos modificar y que son completamente legales. Para modificar la base de cotización existe una limitación de edad. Solo se puede hacer hasta los 47 años. Esta limitación se ¿Por qué? establece, pues te comento brevemente, pues porque esto lógicamente se hace para poder evitar fraudes con incremento de la base en los últimos años, ¿no? Vale, vale, Pero vale, tú, vale. bien, como bien sabes, pues a medida que nos acercamos, ahora ya estamos cambiándose la fecha, antes era los 65 años y ya va por los 66, 67 años para tener la pensión de jubilación. Lógicamente mucha gente dice, bueno, pues yo voy a modificar la base hasta en última fecha y entonces así voy a tener mayor pensión. En principio solo se podría modificar hasta los 47 años, como digo. Sin embargo, esta restricción no es aplicable a mayores de 47 que se den de alta como autónomos, ya que ellos sí podrán elegir su base de cotización, ¿vale? O sea que los autónomos en principio, a partir de esa fecha, de los 47, sí podrían modificar. Entonces, los trabajadores menores de 47 años, o sea, las personas que este año tengan menos de 47 años al 1 de enero del 2022, la base de cotización es la que elija entre la mínima de 944,40 y la máxima de 4.070,10. Estamos hablando de de personas que tengan 47 años menores de 47 años a fecha del 1 de enero de este año 2022.
Los trabajadores con 47 años a fecha del 1 de enero del 2022 y con una base de cotización inferior a 2.077,80 no pueden elegir, Antonio, una base superior, salvo que hubieran ejercitado su opción antes del 30 de junio, efectivamente estaríamos todavía dentro de plazo hasta la semana que viene, o en el caso de que se tratase del cónyuge supérstite del titular del negocio. ¿Qué es esto? Pues esto, que si estamos casados y tenemos, en este caso, se ha producido el fallecimiento de uno del titular, en este caso del negocio, sí podríamos darnos de alta, ¿vale? Aunque tuviéramos ese límite de edad, sí podríamos darnos de alta. Los trabajadores con 48 años o más al 1 de enero del 2022, por ejemplo, sería mi caso, su base de cotización estará comprendida entre 1.035,90 y 2.113,20. Salvo, exactamente igual con los trabajadores de 47 años, salvo cuando se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio, que como consecuencia del fallecimiento de este haya tenido que ponerse al frente del mismo. Es decir, por ejemplo, una zapatería. Manuel está casado con Juana. Manuel fallece y Juana se hace cargo del negocio. Pues Juana sí se podría dar de alta en este tramo que estamos comentando. Claro, ¿no? porque ya, digamos, sería la titular o del negocio en sí, claro. Efectivamente, eso es lo que estamos hablando, efectivamente. Bueno, pues eso sería en principio las características de esta medida que podemos modificar, lo que es la base de cotización para los trabajadores autónomos. ¿Cómo podemos llevar a cabo dicho trámite? Bueno, pues la primera vez que se realice, si lo queremos hacer directamente y no queremos consultar ningún asesor, ningún gestor ni nada, pues lo podemos acudir directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, donde nos corresponda, nuestra oficina, y rellenar la solicitud de cambio de base de cotización. Es el modelo TC 4005. ¿Vale? Con ese modelo, rellenando lo demás, podemos presentarlo y automáticamente nos pueden cambiar. Hay que pedir, lógicamente, cita previa y demás, pero bueno, nos pueden cambiar allí lo que es la base de cotización nuestra. También lo que hemos comentado en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges y demás, que también podemos hacer la modificación de esta base de cotización. Para posteriores modificaciones, bastará con tramitar el cambio de forma telemática a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, que es muy fácil, muy sencillo y simplemente nos hace falta tener o el certificado digital o la clave PIN o un SMS y un usuario y contraseña. Con eso automáticamente, entrando, y si no lo sabemos, pues podemos acudir a un profesional y nos lo cambia, eso es un trámite muy sencillo. Una vez dentro del portal, de la página como he comentado, la sede electrónica de la Seguridad Social, se debe acceder al apartado afiliación e inscripción, donde se clicará en el apartado de cambio de base de cotización de autónomo. En este apartado de base de cotización se podrá optar entre incluir la base de forma manual o la revalorización automática. Una vez realizado dicho cambio de base de cotización, se puede pulsar a continuar e inmediatamente se recibe un documento PDF con dicho cambio que servirá como justificante del mismo, con lo cual eso sí hay que tenerlo archivado por si hubiera algún problema, en este caso con tesorería y demás, y que no debe de haber ese tipo de problemas, pero si es conveniente, lógicamente, archivarlo, bien en un archivador nuestro o bien directamente en nuestro propio ordenador para posibles reclamaciones o posibles situaciones en el futuro, ¿no? Bueno, pues eso es lo que queríamos comentar con respecto al tema de bases de cotización, que ahora ya te digo, llegado el verano, pues hay mucha gente que a lo mejor baja su actividad, si está, por ejemplo, en el área de Sevilla y demás, y a lo mejor no trabaja en zonas de playa y a lo mejor pues le interesa ese cambio de cotización y, como digo, es totalmente legal y dentro del plazo establecido y en las fechas que he comentado, produce efecto a partir del trimestre siguiente, ¿no? Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier historia, tú nos estás situando, pero para eso sois vosotros los profesionales. Esto lo insisto siempre, porque es como si entra un dentista y habla de los empastes y ahora me lo quiero empastar yo solo. No, hijo. Para eso estáis vosotros como profesionales. Efectivamente. Y luego también quería comentaros el tema, es un tema muy reciente que se publicó la semana pasada, de una ley, la 10/2022 del 14 de junio, o sea, estamos hablando del martes pasado, para impulso a la rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia energética, ¿no? Yo creo que esta ley puede dar también un uso bastante interesante, sobre todo para los edificios que tengan ya un cierto grado de antigüedad y demás, con lo cual,
pues vamos a entrar de lleno un poquito a explicar que yo creo que tanto para particulares y sobre todo para comunidades de propietarios, presidentes de comunidad, administradores de fincas, yo creo que va a dar un juego importante para fundamentalmente para el rejuvenecimiento de edificios, ¿no? Pues como te digo, Antonio, las Cortes españolas aprobaron la semana pasada, el 14 de junio, la ley /10/2022 de medida urgente para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto de un plan de recuperación, de transformación y resiliencia. La finalidad, como he comentado, es hacer frente a los retos en materia de rehabilitación y mejora del parque de vivienda, que se caracteriza en muchos casos por una elevada antigüedad. Aquí pasa como el tema del parque de vehículos en España, que pues el tema de la vivienda, pues hay también, como todos conocemos, muchas que son muy antiguas, ¿no? Con más de la mitad de los edificios residenciales anteriores a 1980, con lo cual estamos hablando ya de 40 a 42 años, circunstancia a la que se une en relación con su calificación energética. Todos sabemos que cuando vamos a comprar un aparato electrónico, un aparato de un frigorífico, una lavadora y tal, pues están desde la calificación A hasta la G, pues más del 81% de los edificios se sitúa en las letras E, F y G, ¿no? En términos de emisiones, con lo cual, bueno, pues todo eso va a haber que cambiarlo, poco a poco va a haber que ir haciendo esas mejoras para llevarlo, en este caso, a la calificación A, que es del consumo energético adecuado, ¿no? Bueno, pues en opinión del legislador, el texto se justifica por el grave deterioro, como digo, del parque edificatorio en España y de la vivienda en particular, ¿no? Y de la necesidad de adoptar medidas para revertir esa tendencia. Incluye medidas en el ámbito de fiscalidad, mejoras en el régimen de las comunidades de propietarios y en el establecimiento de medidas en el ámbito de la financiación de las actuaciones de rehabilitación, entre otras. Como medidas fiscales, bueno, pues la primera deducción que podemos aplicarnos sería hasta un 20% de las cantidades satisfechas por obras realizadas, ¿no? Con una base máxima de deducción de 5.000 euros anuales, siempre que las obras realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 7% en la demanda de calefacción y refrigeración. Yo creo que estas medidas son hoy en día prácticamente cualquier pareja joven o cualquier persona de mediana edad y tal, pues lógicamente le puede interesar. La segunda, de hasta un 40% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el mismo plazo temporal, hasta un máximo de 7.500 euros anuales, siempre que las obras realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 30% del consumo de energía, ¿no? Primaria no renovable, o mejoren la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética A o B, que es lo que he comentado anteriormente, que sería cuando vamos a comprar un frigorífico hoy en día, una lavadora, todo el mundo busca la calificación A, en la que en principio es más limpia la energía y en principio consume menos, ¿no? Pues a esa tendencia vamos. La tercera es de hasta un 60% de las cantidades satisfechas, con un máximo de 15.000 euros, es decir, que si yo invierto 40.000 euros en la reforma de una vivienda mía, pues tengo un máximo de 15.000 euros para poder deducir por obra de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética en edificios de uso predominantemente residencial, ¿no? Bueno, pues lo que estoy comentando, que se obtenga una mejora de eficiencia energética del conjunto del edificio en el que se ubica, siempre que se acredite una reducción de consumo de energía primaria no renovable de un 30% como mínimo, o bien la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética A o B. Bueno, pues por último se establece que no se integrarán en la base imponible de IRPF las ayudas concedidas en virtud de los distintos programas establecidos en el decreto 853/2021 de 5 de octubre, ¿no? Con respecto al tema de las comunidades de propietarios, también se establece unas normas aplicables ahora a las obras de rehabilitación que contribuya a la mejora de la eficiencia energética del edificio, ¿no? O implantación de fuentes de energía renovables de uso común. Aquí pues todos conocemos comunidades de propietarios muy antiguas, algunas que no tienen ni ascensor siquiera, y incluso la instalación eléctrica pues antigua, ¿no? Pues toda esta marabunta de posibles obras y demás, pues se pueden aplicar perfectamente aquí en comunidades de propietarios, en el que el coste de tales obras o actuaciones o el pago de las cuantías necesarias para cubrir los préstamos o financiación que haya concedido para tal fin tendrá la consideración de gastos generales, ¿no? Se introducen también modificaciones en el régimen de impago de los gastos comunes,
medidas preventivas también de carácter convencional, de reclamación judicial de la deuda, de mediación y de arbitraje. El objetivo, en definitiva, es facilitar la toma de decisiones por parte de las comunidades de propietarios para llevar a cabo obras de renovación de edificios que contribuyan a mejorar la eficiencia energética y facilitar el acceso a la financiación bancaria. Como digo, también lleva el coste de tales obras o actuaciones o el pago de cuantía necesaria para cubrir los préstamos o financiación que haya sido concedida para tal fin, con lo cual esto también lleva aparejado el acceso, como digo, a la financiación bancaria. Y tú sabes que en comunidades de propietarios, bueno, pues donde hay 10, donde hay 20, donde hay 40 vecinos, pues lógicamente es más fácil, aparte de que es difícil poner a todo el mundo de acuerdo, o a la mayoría, en este caso poner de acuerdo, pero bueno, si hay una línea de actuación, en este caso bancaria y demás, pues yo creo que se pueden hacer ese tipo de mejoras y demás que puedan llevar a cabo una resiliencia, en este caso de nuestro edificio, ¿no? Tanto como mejora, como estamos comentando, de obras en el mismo, como de ahorro y de mejora en este caso en la energía del mismo, ¿no? La modificación de la ley del suelo, también se modifica, dicha ley también se modifica el texto refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana, con el fin de reforzar las facultades de las comunidades de propietarios con plena capacidad jurídica para las operaciones crediticias, tanto las relacionadas con el cumplimiento del deber de conservación, porque en definitiva es un cumplimiento del deber de conservación del edificio. Tú puedes pasar por debajo y si hay una cornisa en mal estado, pues se puede caer y la responsabilidad, como bien saben en este caso los abogados, como saben los administradores de finca, la responsabilidad en este caso del propio edificio, y en este caso a su vez del presidente, en este caso de dicha comunidad, ¿no? Así como la rehabilitación y mejora de dichos edificios, ¿no? La línea de avales, como he comentado también, pues bueno, finalmente para impulsar las obras de rehabilitación se crea una línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación de las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de los edificios de vivienda, ¿no? A través de esta nueva línea de avales se ofrecerá cobertura para que las entidades de crédito puedan ofrecer financiación en forma de préstamo con un plazo de devolución de hasta 15 años, ¿no? Lo cual yo creo que puede ser bastante interesante. Las cuantías objeto de la cobertura serán finalistas, debiendo dedicarse el pago de las obras de rehabilitación siempre que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de los edificios de vivienda. O sea, esto está enfocado, como estamos comentando, siempre a la mejora de la eficiencia energética de los edificios de vivienda. O sea, en este caso, obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los edificios de vivienda. A esta línea de avales podrán acceder todos aquellos propietarios o comunidades de propietarios que vayan a acometer obras de rehabilitación de acuerdo con las condiciones aplicables, los criterios, requisitos que se definan a través del acuerdo del Consejo de Ministros, ¿no? Pues, y luego también posteriormente el principio de eficiencia energética primero. La ley consagra el principio de eficiencia energético primero, conforme al cual las soluciones de eficiencia energética deben tenerse prioritariamente en cuenta, ¿no? Dentro de un análisis de coste-beneficio en la planificación. Las políticas y las principales decisiones de inversión relacionadas tanto con el sector energético como con sectores no energéticos, cuando estos últimos sectores tengan un impacto en el consumo de energía y en la eficiencia energética. Dispone a su vez la norma, el texto, que se considerarán soluciones de eficiencia energética, aquellas destinadas a reducir el consumo energético y optimizar el sistema energético, en particular las encaminadas a la reducción y gestión de la demanda, obtención de ahorro energético, flexibilización del sistema energético y la minimización de pérdidas en la generación de transporte y distribución de energía. En definitiva, estuvimos hablando hace unas semanas conforme al tema de la línea de ayudas que había sacado a finales de año, tanto en este caso el Ministerio como en este caso la Junta de Andalucía. Hablamos para todo el tema, no sé si recordará, para el tema de placas solares y todo eso. En principio eran habíamos comentado que eran para casas particulares o en este caso viviendas particulares de un propietario o de varios propietarios, pero que era a nivel particular y ahora, sin embargo, la semana pasada, bueno, pues entra esta nueva norma
que también viene a mejorar todo lo que es el impulso a la rehabilitación de edificios y medidas, como te digo, a las medidas de eficiencia energética, pero en este caso entrando ya de lleno en lo que es el tema de rehabilitación de edificios y, como digo, de comunidades de propietarios, ¿no? Con lo cual, bueno, a partir de ahora, bueno, porque sepa todo el mundo, toda la gente que se quiere informar y demás, bueno, que existe incluso, empieza a haber ya ese, bueno, una vez que ya esté aprobada el texto, que esté aprobada la norma y tal, pues se puede entrar de lleno ya a hacer a todo este tipo de proyectos y, sobre todo, lo que más interesante, las líneas de avales, que en este caso bueno, pues facilita la obtención de préstamos, en este caso por las entidades de crédito, las entidades bancarias, ¿no? Qué guay. Pues Qué ya te guay digo, y qué esto, complicado, ¿verdad? claro, Que tú lo esto, explicas bueno, muy en bien y parece muy principio, fácil, pero no, hijo, no. claro, en principio esto luego habrá que ver cómo se desarrolla y demás, pero bueno, en principio que, bueno, que sepa todo el mundo que a partir de la semana pasada, bueno, pues esto se aprobó y, bueno, la verdad que, bueno, hemos tenido mucha relación con clientes y con empresas de instalación de placas fotovoltaicas y demás para casas particulares, y la verdad que ha ido muy bien y se ha agotado, creo que fue en 2 meses, creo que se agotó una línea, no recuerdo ahora mismo exactamente el importe, pero eran de miles de millones de euros, y la verdad que se agotó, tanto prácticamente a nivel estatal como a nivel autonómico, y bueno, esta norma entra también para rehabilitación, como te digo, de edificios, medidas de eficiencia energética, con lo cual yo creo que puede ser bastante interesante y, sobre todo, pues, para bajar esos consumos tan altos, y sobre todo también para mejorar, ¿no?, lo que es la eficiencia energética en este caso de los edificios, que, como todos conocemos, pues en las ciudades existen muchos que son muy antiguos y como te digo, bueno, pues la más gran mayoría, bueno, pues son de las viviendas que existen ahora mismo en España, más de la mitad son anteriores al año 80, o sea, estamos hablando de hace 42 años. ¿Y tú crees que está Con, por eso obsoleta o está muy bien encajada? ¿Te refieres a la norma que entró en vigor? Sí, porque si desde el año 80 estaba sin tocar, una de dos, o estaba muy desfasado por los avances o por las evoluciones o por lo que haya podido cambiar, o estaba tan bien hecha que no ha habido ni un resquicio de duda. No, me refiero en este caso a los edificios, o sea, me refiero Vale. a la mayoría, a la mayor parte del parque que tenemos ahora mismo residencial, en este caso en este país, pues desde el año 80 prácticamente, más del 50% de las viviendas son desde antes del año 80, Uh-huh. con lo cual, bueno, todos conocemos edificios, por ejemplo, hablo aquí del caso de Sevilla o del caso de otra ciudad, que todos conocemos, bueno, pues diferentes edificios que no tienen ni ascensor, no sé, la instalación eléctrica, bueno, a lo mejor eso ya ha cambiado un poco, pero en muchos casos yo recuerdo algunas cuando comencé a trabajar que eran de la potencia era de 125, no tenían incluso de 220, y lógicamente, bueno, pues todo eso se tiene que ir transformando, y a medida de mejoras en este caso de, bueno, pues de rehabilitación, ¿no?, y medidas de eficiencia, como digo, bueno, pues hoy en día pues todo el mundo quiere, por el tema de consumo, por el tema de energía limpia y tal, pues obtener la clase energética, pues la A o en todo caso la B, ¿no? Entonces, bueno, pues a esa medida vamos y no nos va a quedar otra, con lo cual, bueno, yo espero que poco a poco que se vaya aplicando, se vaya entrando, la gente se vaya enterando y tal, y poco a poco yo creo que vaya calando y se vean, bueno, pues como vemos ya en muchas zonas, muchas placas solares en casas particulares, podemos ir al Jarafe o a la Sierra Norte y demás, podemos ir viéndola y tal, o en fincas particulares y tal, pues yo creo que eso poco a poco irá calando y será, además también, bueno, aparte de la reducción en el consumo, ¿no?, y sobre todo, bueno, también en bajar la factura eléctrica, ¿no? Como todos sabemos, está totalmente disparada, ¿no? Entonces es un tema que aquí, pues lógicamente en España, pues tenemos que ir avanzando mucho, porque estamos a años luz de los países del norte de Europa, en los que hay bastante menos luz que aquí, menos horas de sol, Sí. y sin embargo pagan bastante menos que aquí también. Con lo cual ahí nos queda un camino enorme por recorrer, y yo creo que esta medida,
puede ir entrando poco a poco, que la gente se vaya enterando y que se pueda ir aplicando y yo creo que será útil, ¿no? Habrá que ir, lógicamente, haciendo modificaciones con el paso del tiempo y demás, pero yo creo que será Sí, útil. modificaciones como adaptación a nuevas Efectivamente. circunstancias, eso sí. Efectivamente, y ahora habrá que ver también, bueno, aunque no en la norma que hemos estado estudiando aquí en el despacho y demás, no se habla de la cuantía, ¿no? Que eso es súper importante también. Entonces habrá que ver el desarrollo, en este caso el reglamento, a ver de qué inversión estamos hablando y de qué cuantía estamos hablando, ¿no? Si es una cuantía importante, pues lógicamente eso se traducirá en beneficio, en este caso de los edificios, en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Que es de lo que se trata. Ay, es que es todo tan complicado y entiendo o creo que a la vez podría ser tan fácil, pero bueno, lo que hay es lo que hay, ¿verdad? Pues sí, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Ya te digo, las medidas que se aplicaron para tanto de la consejería, en este caso de la Junta de Andalucía, como en este caso a nivel nacional, a nivel estatal, en 2 meses, 3 meses prácticamente se habían agotado las ayudas, ¿eh? Con lo cual las empresas estas, este tipo de empresas de instalación de placas fotovoltaicas, además, lógicamente lo promocionan y la gente se entera y bueno, si te puedes reducir un 40%, pues bienvenido sea y la gente lo aplica, ¿no? Además que yo entiendo que es una medida muy interesante porque, bueno, aunque en un principio tienes que hacer un desembolso, pero bueno, lo puedes tener amortizado. En el caso de una casa unifamiliar, lo podrías tener amortizado en un plazo de 10 años o por ahí. Estamos hablando de energías limpias y estamos hablando de mejora en definitiva y luego lógicamente de una vez que nos lo aplican, una vez que nos lo instalan, de mejora en el recibo del recibo de luz del primer momento, ¿no? Ujú. Con lo cual, bueno, yo creo que son medidas que vienen a quedarse y que lógicamente, bueno, pues tal como está en este caso el coste de energía y demás, lógicamente la Unión Europea va a tener que hacer muchos esfuerzos y España, lógicamente, sobre todo, ¿no? No es normal que un país con tanto sol, y sobre todo aquí en Andalucía, con tanto sol, tengamos a nivel del coste que tenemos de la energía, que no es, hoy en día no se puede mantener, con lo cual, bueno, pues eso, ahí nos queda mucho camino por recorrer y, bueno, habrá muchas más normativas sobre todos estos temas en los próximos meses y los próximos años. Bueno, pues hay tantas cosas que deberíamos de cambiar o que nos deberían de cambiar, pero bueno, ahí estamos, en la Pues lucha sí, y sin habrá que, decaer. Eso. efectivamente, lo que tú dices, habrá que estar en la lucha y sin decaer. Pues, querido Alejandro Bancalero, no sé si cerramos aquí. Sí, cerramos. Dentro ¿Sí? de 2 semanas nos veremos con nuevos temas y, bueno, sobre todo, bueno, intentaremos traer algo que sea nuevas normativas y nuevas que, bueno, que podamos ayudar en este caso a los oyentes, a los ciudadanos y que para eso estamos aquí, ¿no? Guay, Para perfecto. intentar facilitar la vida a los demás. Pues ya que vamos a facilítanos la forma de ir a Bancalero Abogados. Pues, como siempre, bueno, pues a través de nuestra página web, Antonio, a través de www.bancaleroabogados.es, a través de nuestras redes sociales, en nuestro teléfono, en el teléfono fijo, en el 955-101-585, y en nuestro teléfono móvil, que también es WhatsApp permanente a las 24 horas, en el 654-35-1626. Ujú. Y a través del programa, lógicamente, también. Perfecto. Pues un abrazo enorme y muchísimas gracias. A ti, buen día y buena semana para todos. Un fuerte Igualmente, abrazo. feliz Un entrada del abrazo. verano. Igualmente. Adiós, Hasta adiós. ahora.